En el tercer informe de gobierno, el presidente Peña Nieto manifestó su preocupación por la economía, atribuyéndole básicamente esa preocupación a factores externos. Podemos comentar nuevamente que insistir por parte del gobierno en las políticas de austeridad fiscal y en las reformas estructurales implica no reconocer que tales políticas son las causantes de la alta dependencia en que ha caído la economía nacional en torno del comportamiento de las variables externas. Es decir, el precio del petróleo internacional, las exportaciones y la entrada de capitales generan un comportamiento adverso, como lo señala el presidente. Pero eso es el resultado de que las políticas económicas y las transformaciones que se vienen impulsando nos han llevado precisamente a depender del comportamiento de las variables externas. Esto implica seguir desatendiendo la generación de empleo y el desarrollo productivo, que es la base de todo crecimiento económico. Lo que le da fortaleza y blindaje a una economía frente al shock exterior es precisamente el desarrollo de las fuerzas productivas y no las políticas fiscales restrictivas que se están instrumentando, las cuales ahondan los rezagos productivos y nos colocan en una situación de mayor debilidad y de fragilidad frente a los problemas externos. Se nos dice que somos una nación con proyecto y futuro, pero esa claridad del rumbo y ese proyecto de nación que tiene el gobierno es favorecer al gran capital a través de políticas de austeridad fiscal y las reformas estructurales que han achicado el tamaño y participación del gobierno en la economía y han incrementado la participación de la cúpula empresarial nacional e internacional, que se está apropiando de los sectores estratégicos de la economía, acentuando precisamente la desigualdad del ingreso, de la riqueza en el país. Ello no se ha traducido en mayor crecimiento, ni en mayor empleo, ni en mayor bienestar para las familias. Por el contrario, la economía nacional cada vez crece menos, aumenta el subempleo y la economía informal, y el número de excluidos, y aparejado a ello, además, se aumenta la violencia y la delincuencia organizada a lo largo y ancho del país. Esa claridad de rumbo de la que nos hablan pone en riesgo la seguridad nacional, ya que nos lleva a depender de la entrada de capitales, y de ahí el proceso de extranjerización que se ha impulsado, que debilita y subordina el Estado a los intereses del gran capital, a costa de desatender las demandas nacionales, como son problemas de seguridad nacional, los bajos salarios, el desempleo, y son en efecto problemas de seguridad, porque la economía no es ni siquiera autosuficiente en la producción de alimentos, de granos básicos, ¿verdad? Y dependemos cada vez más de las importaciones. Y seguridad nacional en riesgo, porque al depender de la entrada de capitales, el gobierno no ataca el lavado de dinero y en consecuencia a los grupos ligados a ello, porque le es necesario para incrementar reservas internacionales y así encarar el déficit de cuenta corriente, de balance de pagos, y evitar que se desestabilice más el tipo de cambio. Se nos dice por parte del presidente que el populismo y la demagogia no son una vía para solucionar los problemas. Y precisamente lo que se está haciendo en todas las áreas de este país es populismo y demagogia. Se vuelve a decir 3 años después que la ruta trazada es la única que permitirá brindar desarrollo y que el cambio se traducirá en mayor calidad de la vida, situación que no se presenta y que además es cada vez peor. Tienen un discurso demagógico ofreciendo las promesas a las familias que no cumplen, sino por el contrario, las políticas que han llevado a México lo han llevado cada vez a menor desarrollo. Hoy somos más subdesarrollados que en 1980. Tenemos menos industria y menos sector agrícola del que teníamos en dicho año, menos empresas públicas y un Estado
reducido en tamaño y en su capacidad de negociación frente a la cúpula empresarial nacional e internacional. Se ha perdido el manejo soberano de la política económica a favor de los objetivos nacionales, porque responde a los intereses del sector financiero y de la cúpula empresarial. Se deja de invertir, de acuerdo con esta política, se deja de invertir en sectores estratégicos para alcanzar la disciplina fiscal y que el sector privado pase a invertir donde el gobierno deja de hacerlo. Así, la cúpula empresarial se ha apropiado de los sectores estratégicos y de la riqueza generada por estos, lo que reduce los ingresos del sector público. Por más que mencionan que la asociación pública-privada no compromete recursos públicos, la asociación pública-privada, que es el camino, el problema es que la renta petrolera, la renta minera, la de telecomunicaciones y demás empresas públicas que el sector privado se ha apropiado, han restringido los ingresos del gobierno y engrosado los ingresos de la riqueza de la cúpula empresarial. Deja a la iniciativa privada nacional e internacional la creación de empleos, cuando sabemos perfectamente que el único factor que crea los empleos sin buscar el lucro es el gobierno del Estado. Y por tanto la creación de empleos por parte del sector privado nacional e internacional, ¿verdad?, no va a darse y seguiremos viviendo en el desempleo, el subempleo, en la economía informal y la pobreza, y más por los recortes presupuestales que se están realizando. Ante la austeridad fiscal, han anunciado también bonos de infraestructura educativa en la Bolsa de Valores. Y aquí lo presentaron y lo han presentado en todos lados, en la Cámara de Diputados, el secretario de Educación, como una gran solución para la inversión y para fortalecer la supuesta reforma educativa. Por más que han insistido en que la reforma educativa no implica privatización, tal medida lo evidencia, están ya orientando la privatización de la educación pública a través de estos bonos en la Bolsa de Valores. Los estados y municipios que quieran mayores recursos para la educación tendrán que recurrir a dichos bonos de infraestructura y poner como garantía las participaciones federales. No es cierto que estemos avanzando y que hayamos avanzado ni siquiera en los años anteriores, y el decir que vamos a crecer en este nuevo periodo es absurdo, porque si no crecimos en los 3 años anteriores, hoy que se anuncia una restricción del gasto del tamaño que lo hacen, pues es absurdo pensar o poder siquiera decirlo que vamos a crecer cuando ni siquiera crecimos en el anterior periodo. Estamos hacia una desaparición de las únicas posibilidades que tiene el país para salir adelante. La privatización de empresas públicas, la privatización en general, la privatización que se anuncia en el sistema educativo, la privatización que está ya caminando hacia los sectores de salud, están acabando de destruir lo que construyó el Estado mexicano en décadas de enormes esfuerzos del pueblo mexicano. No podemos seguir en este camino. El resultado que nos espera en los próximos meses y años seguirá el mismo: el desastre económico, la pobreza y la entrega del país a los intereses extranjeros. Le agradezco mucho su atención, señor secretario, señor presidente, muchas gracias. Para fijar el